Y si te dijera que los pequeños hábitos que haces cada día, bueno, que están construyendo o destruyendo tu futuro, sin que te des cuenta. Uf, suena potente, ¿verdad? Totalmente. Y no es ningún truco ni una fórmula mágica. Es el efecto compuesto. Ah, la famosa ley. Esa misma. La ley que explica cómo cada decisión, por insignificante que parezca, puede transformar por completo tu vida, tu carrera, tus resultados. Vale. Así que en esta exploración vamos a desmenuzar esas ideas, las más impactantes del libro El efecto compuesto de Darren Hardy. Genial. Vamos a ver cómo aprovechar el poder del progreso constante. Cómo romper esos ciclos de autosabotaje. Que son tan comunes, por desgracia. Exacto. Y sobre todo, cómo convertir la disciplina diaria en nuestra mayor ventaja. Ujú. Así que, para quien busque dejar de depender de la motivación y empezar a crear resultados reales, duraderos, pues yo creo que merece la pena quedarse. Desde luego que sí. Porque lo que vamos a escuchar hoy, podría cambiar la forma en la que se entiende el éxito. Ok, vamos a desgranar esto entonces. Nuestra fuente principal es ese resumen detallado del libro de Hardy, Ajá. y la misión es clara. Extraer la esencia de cómo acciones pequeñas, constantes, esas que casi ni notas, Ujú. generan cambios monumentales con el tiempo. Exacto. Hay que olvidarse de las soluciones rápidas, de los atajos. Aquí buscamos el principio fundamental para un cambio que dure. Y lo fascinante aquí, como decidas, es que, aunque el principio parece súper simple, la constancia es clave. Choca, pero frontalmente, con nuestra cultura actual. La de ya mismo, ¿no? La de la gratificación instantánea. El texto lo llama la mentalidad de microondas. Lo queremos todo para ayer. Es verdad. Y claro, entender a fondo el efecto compuesto nos ayuda a filtrar todo ese ruido, a identificar qué acciones, por minúsculas que sean, tienen un impacto brutal a largo plazo. Fundamental, vamos. Es algo crucial para quien busca conocimiento útil, aplicable, sin sentirse, digamos, abrumado por 1000 teorías. Precisamente. Vayamos al núcleo entonces, el efecto compuesto en acción. La idea central es esa, cosechar grandes beneficios de pequeñas decisiones inteligentes. Pero el quid de la cuestión es mantenerlas. Ahí está. Hardy usa un ejemplo que es buenísimo, el del penique mágico. A ver, ¿qué elegirías? ¿3 millones de euros ahora mismo o un céntimo que duplica su valor cada día durante 31 días? Hombre, así de primeras, los 3 millones suenan muy tentadores, ¿no? Es lo instintivo. Claro. Porque, a ver, el día 5 tienes 16 céntimos. El día 10, unos 5 euros. Comparado con 3 millones, No hay color, parece. incluso el día 20, que ya son más de 5.000 euros, sigues pensando que menudo error no haber cogido los millones. Totalmente. Y es justo ahí donde está la trampa psicológica del efecto compuesto. Exacto. Esa falta de resultados visibles, al principio, es lo que nos tumba, lo que hace que la gente abandone. Dejas de correr, dejas la dieta, abandonas ese proyecto paralelo. Sí, porque no ves el progreso ya, pero la magia invisible está ahí, trabajando por debajo. Y entonces llega el día 31. Y ese céntimo insignificante se ha convertido en más de 10,7 millones de euros. Es brutal. Una pasada. La fórmula es implacable. Pequeñas elecciones plus constancia plus tiempo igual a diferencia radical. Es la tortuga ganándole a la liebre, como dice Hardy. Él se identifica con la tortuga. Y es que es difícil apostar por la tortuga en un mundo que idolatra a la liebre, ¿verdad? Totalmente. Subestimamos el poder acumulativo de lo pequeño, de lo constante, y sobreestimamos los grandes golpes de suerte, los pelotazos. Y además está el otro peligro que mencionas. La autocomplacencia. Cuando algo empieza a ir bien gracias a esas pequeñas disciplinas que has instaurado, a veces tiendes a relajarte. Como que ya está hecho. Exacto. Piensas que ya no son necesarias. Es como la fábula de la rana en el agua tibia, que no se da cuenta de cómo sube la temperatura hasta que es demasiado tarde. ¡Qué gráfico! Y esto nos lleva, sí o sí, a la necesidad de esfuerzo real, de disciplina sostenida. No valen los atajos ni esperar al genio de la lámpara. Totalmente de acuerdo. Y la base de todo esto, claro, son nuestras elecciones. Así es. La vida, al final, es la suma de todas ellas. Cada elección, por mínima que parezca, inicia una cadena de comportamientos que acaban solidificándose en hábitos. Ujú. Pero Hardy lanza una advertencia importante. El mayor peligro no son tanto las malas decisiones conscientes, que también. Sino las inconscientes. Eso, elegir como sonámbulos, dice él, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Son las famosas picaduras de mosquito. Un elefante no te va a picar, dice Hardy,
pero miles de mosquitos, pueden ser devastadores. Buena analogía. Son estas elecciones automáticas, casi invisibles. Ese postre extra que no necesitabas. Esa media hora perdida en redes sociales en lugar de preparar algo importante. Sí, o comer por aburrimiento, o posponer esa llamada. Cosas pequeñas. Pequeñas, pero que nos desvíen del rumbo poquito a poquito, sin que apenas lo notemos. Y para luchar contra esto, Hardy introduce un concepto que a mí me parece potentísimo. La responsabilidad al 100%. Así, es clave. Cuenta una anécdota de un seminario, ¿no? Que preguntaron qué porcentaje de responsabilidad se necesita en una relación de pareja para que funcione. Y la gente decía 50-50, 80-20, lo típico. Claro, pero la respuesta que le impactó fue 100. Cada persona debe asumir el 100% de la responsabilidad de su parte, sin esperar nada del otro. Es una idea radical, sí, pero muy poderosa. Y Hardy la extiende a toda la vida. Exacto. Asumir el 100% de responsabilidad por tus acciones, por tus no acciones y por tus reacciones ante lo que pasa. Se acabó culpar al tráfico, al jefe, a la economía. Es salir del papel de víctima, ¿no? Te devuelve el control. Totalmente. Y esa toma de conciencia es el primerísimo paso para poder cambiar algo. Y para cultivar esa conciencia, propone una herramienta que parece súper simple, pero es muy eficaz. Llevar un registro, anotar las cosas. El cuadro de resultados. O simplemente anotar el tracking. ¿Quieres controlar los gastos? Anota cada céntimo que sale. Adelgazar. Anota todo lo que comes. Ponerte en forma. Anota cada sesión de ejercicio. Con una simple libreta y un boli, ¿eh? No hace falta tecnología punta. Suena básico, ¿verdad? Casi demasiado fácil. Pues sí, pero como decía Jim Rohn, el mentor de Hardy, lo que es fácil de hacer es también fácil de no hacer. Buena frase. La dificultad no está en el acto de anotar en sí, que es sencillo, sino en la constancia de hacerlo cada día, sin fallar. Ya. Y es esa constancia la que saca a la luz patrones ocultos, la que te fuerza a ser consciente de verdad. Te hace ver, por ejemplo, ese café diario de 4 euros. Que parece poco. Claro, pero te hace ver que no son solo 4 euros al día. Que potencialmente si ese dinero se invirtiera durante 20 años, podrían ser más de 50.000 euros. Madre mía. Y eso te obliga a preguntarte, ¿esto que voy a comprar o hacer vale realmente su coste futuro multiplicado por X? Te cambia la perspectiva. Cambia totalmente la percepción de esas pequeñas decisiones diarias y desmonta por completo la excusa de la mala suerte. Exacto. Para Hardy, la suerte no es algo que simplemente pasa. Tiene una fórmula. ¿Cuál era? Preparación, desarrollo personal constante, plus actitud, mentalidad proactiva, positiva, plus oportunidad, estar alerta a las que surgen, plus acción, dar el paso. Eso es igual a suerte. Me gusta. Asumir el 100% de responsabilidad significa prepararse y actuar, no esperar a que te toque la lotería. Justo. Lo que nos lleva directos al motor que impulsa todo esto. Los hábitos. El corazón del efecto compuesto. Sí. Ya lo decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Y Hardy usa esa imagen del jinete que va a toda velocidad, pero no sabe a dónde va, porque es el caballo, el hábito, el que lleva las riendas. Es muy visual. Él estima que el 95% de lo que sentimos, pensamos, hacemos y logramos, el 95% es resultado de hábitos que hemos aprendido. Una barbaridad. Los buenos hábitos trabajan para nosotros casi en piloto automático. Comer sano, hacer ejercicio, ser optimista en ventas. Los triunfadores, dice, no es que sean necesariamente más listos o más talentosos, No siempre, desde luego. sino que sus hábitos los potencian, les dan ventaja. El problema fundamental, y aquí es donde yo creo que la cosa se complica de verdad, A ver, es la lucha contra la satisfacción instantánea. Ahí es donde se pone interesante la cosa. Sí, el gran caballo de batalla de nuestra época. ese Big Mac, por seguir con los ejemplos, te da placer inmediato, pero sus consecuencias negativas son a largo plazo, difusas. Fumar te alivia el estrés ahora, pero te destroza la salud poco a poco. No hacer esa llamada de ventas extra hoy no parece grave. Pero su efecto acumulado durante meses o años sí lo es, y mucho. Exacto. Las recompensas inmediatas de los malos hábitos suelen pesar mucho más en nuestra decisión que sus consecuencias lejanas y abstractas. Y por eso el efecto compuesto negativo es tan peligroso, tan insidioso. Actúa en silencio, sin que te enteres casi.
Hardy lo compara con esa desviación mínima de solo un 1% en la ruta de un avión que va de Los Ángeles a Nueva York. Que al principio ni se nota. Casi imperceptible, pero hace que el avión aterrice en Delaware, a cientos de kilómetros de su destino. Impresionante. Pues un pequeño mal hábito, mantenido en el tiempo, nos desvía enormemente de nuestros objetivos. Vale, esto es clave. Pero entonces, ¿cómo luchamos contra esa deriva si la fuerza de voluntad, seamos sinceros, a menudo nos falla? Buena pregunta. Necesitamos algo más potente que la pura fuerza de voluntad. Necesitamos lo que Hardy llama el poder de los motivos, nuestro porqué profundo. El por qué con mayúsculas. Ese. Lo ilustra con la analogía del tablón de madera. Te preguntan, ¿lo cruzarías si está en el suelo por 20 euros? Hombre, claro, fácil. ¿Vale? Y si ese mismo tablón está entre dos rascacielos de 100 plantas, ¿lo cruzarías por 20 euros? Ni loca. Imposible. Pero ahora imagina, ¿y si al otro lado del tablón, en el edificio en llamas, está tu hijo o un ser querido? Uf, lo cruzas sin pensar, sin dudarlo un segundo. Exacto. El motivo lo cambia todo. Tu porqué tiene que ser más fuerte que la dificultad, que la tentación, que el miedo. Tiene que ser lo bastante grande. Y ese por qué, entiendo, debe estar conectado a algo más profundo que un simple deseo. Tiene que estar anclado a nuestros valores esenciales, nuestra brújula interna. Actuar en contra de tus valores genera estrés, infelicidad. Claro. Definir bien tus valores simplifica mucho la toma de decisiones. Sabes que es importante de verdad. Tiene sentido. A veces, dice Hardy, incluso un enemigo, odiar profundamente la injusticia, la enfermedad, la ignorancia, puede ser un motor potentísimo. Cita a Anthony Hopkins usando la ira por sus dificultades de aprendizaje para triunfar. Interesante enfoque. La fórmula clave entonces se completa. Elección, consciente y alineada con el porqué, plus comportamiento, la acción concreta, plus hábito, la repetición constante, plus compuesto, el efecto del tiempo igual a objetivos. Vale. El trabajo entonces es doble. Identificar qué hábitos dañinos hay que eliminar y cuáles beneficiosos hay que instaurar. Exactamente. ¿Y da alguna pista sobre cómo hacerlo en la práctica? Porque suena bien, pero luego. Sí, da estrategias muy concretas. Para eliminar los malos hábitos propone varias cosas. A ver. Primero, identificar los disparadores. ¿Quién estabas? ¿Qué sentías? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo ocurrió? Entender que los activa. Ajá. Segundo, limpiar la casa, literal y figuradamente. Eliminar tentaciones del entorno. Tercero, buscar sustitutos saludables. Cuarto, decidir si te va a mejorar poco a poco o cortar de raíz. Depende de la persona y del hábito, supongo. Eso es, e incluso sugiere probar ayunos de vicios temporales para demostrarte que puedes vivir sin ellos. Curioso. ¿Y para crear buenos hábitos? También hay ideas. Prepararse para triunfar, dejar la ropa de deporte lista la noche antes, pensar en añadir en lugar de quitar, añadir una pieza de fruta en vez de prohibirte el postre. Eso suena más amable. Hacerlo público, contárselo a alguien para rendir cuentas, buscar apoyo, un compañero de objetivos, introducir competición amistosa y, muy importante, celebrar cada pequeño logro. Reconocer el progreso por pequeño que sea. Fundamental para mantener la motivación. Vale. Una vez que hemos alineado elecciones, hábitos y el porqué, entra en juego el acelerador, el momentum o gran mo, como lo llama Hardy cariñosamente. El amigo invisible de los grandes triunfadores, dice, se basa en la ley de la inercia de Newton. Un objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento. Como los triunfadores, que tienden a seguir triunfando. Piensa en un carrusel de feria, de los antiguos. Cuesta un esfuerzo enorme empezar a empujarlo para que gire. Sí, al principio casi no se mueve. Pero una vez que coge velocidad, mantenerlo girando es mucho más fácil, ¿verdad? El propio impulso ayuda. Claro. Pues con los cambios de hábitos pasa algo parecido. El inicio es lento, requiere mucha energía consciente. Pero cuando los nuevos hábitos empiezan a coger tracción, los resultados se acumulan cada vez más rápido, exponencialmente. Es como el despegue de un cohete espacial. Exacto. Consume la mayor parte del combustible al principio, solo para vencer la gravedad terrestre. Una vez en órbita, se desliza con mucho menos esfuerzo. Lo más difícil es despegar. Pero ojo, que avisa que el momentum funciona en las dos direcciones, ¿eh? Importantísimo. Una espiral negativa también puede coger una velocidad tremenda, y es difícil pararla. Hay que estar muy atento. Totalmente. ¿Y cómo generamos ese momentum positivo de forma consciente? Siguiendo una secuencia lógica que él detalla. Primero, tomar decisiones basadas en tus objetivos y valores.
Segundo, actuar con nuevos comportamientos conscientes. Tercero, repetir esos comportamientos hasta que se conviertan en hábitos automáticos. Vale. Cuarto, establecer rutinas y ritmos diarios que consoliden esos hábitos. Y quinto, y crucial, la constancia. Mantenerlo el tiempo suficiente para que Gran Mo haga su aparición estelar. Las rutinas son clave aquí entonces. Fundamentales. Transforman acciones importantes en automáticas y eficientes, liberando energía mental. Piensa en los pateadores de fútbol americano, los pilotos de avión. Todos siguen rutinas precisas. Describe las suyas, ¿no? La matutina y la nocturna. Sí. Como ejemplo, gratitud, enviar amor a alguien, enfocarse en el objetivo número 1 del día. Estiramientos, lectura inspiradora, empezar por la tarea más importante. Y por la noche, evaluar el día, anotar ideas, leer algo antes de dormir. Es una estructura. Una estructura que da soporte. Exacto. Y para asegurar la constancia en el proceso, propone el registro del ritmo. ¿Qué es eso? Es una forma visual, un calendario o una tabla, donde marcas cada vez que realizas un comportamiento nuevo que quieres convertir en hábito. Te ayuda a ver si mantienes la frecuencia deseada. Por ejemplo, ir al gimnasio 3 veces por semana. Para no perder el ritmo, literalmente. Justo. Aquí usa otra analogía genial, la de la bomba de agua manual, de las antiguos. Ah, sí. ¿Sabes que al principio tienes que bombear con mucha energía y de forma constante, sin parar, para que el agua empiece a subir desde el fondo del pozo? Cuesta mucho al principio. Muchísimo. Pero si paras, aunque sea un momento, el agua vuelve a bajar y tienes que empezar de cero, perdiendo todo el impulso, todo el momentum. ¡Qué faena! Pues con los hábitos pasa igual. La falta de constancia es fatal para el momentum. Si flaqueas y dejas de bombear, pierdes todo lo avanzado. Hay que ser la tortuga, constante, día tras día. Vale, queda claro. Pero incluso con todo esto bien encaminado, no estamos solos en el universo. Estamos expuestos a influencias externas. Efectivamente, Hardy identifica 3 tipos principales de influencias que moldean nuestras elecciones y hábitos, a menudo sin que nos demos cuenta. ¿Cuáles son? La información que recibimos, las relaciones que mantenemos y el entorno físico y social que nos rodea. Empecemos por la información. ¿Qué comida le damos a nuestro cerebro? Buena pregunta. Hardy compara la mente con el cuerpo. Necesita nutrientes de calidad para funcionar bien. ¿Qué tipo de información consumimos habitualmente? Noticias basura, sensacionalismo, redes sociales tóxicas o contenido de valor. Que nos inspire, que nos enseñe algo útil. Uf, es fácil caer en lo primero. Muy fácil. Usa la analogía del vaso de agua. Si constantemente lo llenas con agua sucia, negatividad, miedo, quejas, todo lo que filtres, todas tus percepciones, estarán teñidas por eso. Y el cerebro además tiende a buscar lo negativo por supervivencia, ¿no? Exacto. Está programado para eso. Por eso hay que protegerlo activamente. Alimentarlo conscientemente con información positiva y constructiva. Hay que lavar el vaso continuamente. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Pues propone ponerse en guardia contra los medios negativos, reducir drásticamente la exposición, apagar las noticias tóxicas y sustituir ese tiempo, por ejemplo, con la universidad sobre ruedas. Me encanta ese concepto. Usar los desplazamientos en coche, en transporte público, para escuchar audiolibros, podcast instructivos, cursos. Transformar tiempo muerto en tiempo de aprendizaje. Muy buena idea. Vale, esa es la información. La segunda influencia. Las relaciones. Nuestro círculo social. Aquí cita al Dr. David McClelland, que afirmaba que nuestro grupo de referencia, las 5 personas con los que pasamos más tiempo, determina aproximadamente el 95% de nuestro éxito o fracaso en la vida. El 95% es muchísimo. Es brutal. Nos convertimos, dice Hardy, en el promedio combinado de esas 5 personas. Su salud, su actitud, sus ingresos. La influencia es sutil, como estar en una colchoneta en medio del océano. La corriente te lleva sin que te des cuenta. Suena un poco drástico. ¿Implica tener que cortar lazos con amigos o familiares? No necesariamente cortar de forma radical siempre, aunque a veces sí sea necesario con influencias muy tóxicas. Lo que propone es gestionar activamente esas relaciones. ¿Cómo? Clasificándolas. Habla de 1. Disociaciones. Apartarse totalmente de personas que son consistentemente negativas o te arrastran hacia abajo. 2. Relaciones limitadas. Ser consciente del tiempo que dedicas a cada persona según su impacto. Quizás con alguien bastan 3 minutos, con otro puedes estar 3 horas, pero no 3 días seguidos.
poner límites. Entiendo. ¿Y la tercera categoría? 3. Relaciones ampliadas. Buscar activamente pasar más tiempo con gente que te inspira, que tiene las cualidades que admiras o deseas desarrollar. Buscar mentores, incluso a través de libros o audios si no los tienes cerca. Y muy importante, encontrar un colaborador de rendimiento máximo. Un accountability partner, como se dice ahora. Exacto. Alguien con quien compartir objetivos y rendiros cuentas mutuamente. Es una forma muy poderosa de mantener el rumbo. Se trata de hacer una curación activa de nuestro círculo social, Muy interesante. ¿Y la tercera gran influencia? El entorno. que no es solo el entorno físico, aunque también es todo lo que nos rodea. A veces, un entorno limitante, física o mentalmente, frena nuestras aspiraciones. Hardy cuenta su propia experiencia de cómo mudarse a una zona más próspera le abrió la mente y le estimuló a soñar más grande. El famoso ejemplo de la Casa Azul en Tiburón. Ese mismo. También habla de eliminar el desorden físico, porque el caos externo genera caos interno. Y eliminar el desorden mental, esas tareas incompletas, esos asuntos pendientes que nos roban energía mental constantemente. Como tener muchas pestañas abiertas en el navegador de la mente. Exacto. Pero lo más profundo que conecta con el entorno es la reflexión sobre lo que toleramos. ¿A qué se refiere? A que, en última instancia, en la vida obtenemos aquello que estamos dispuestos a tolerar. Si toleras falta de respeto, la recibirás. Si toleras impuntualidad, la sufrirás. Si toleras mala salud, la tendrás. Si toleras que te paguen mal, Ya veo. La clave es elevar nuestros estándares. Decidir qué no estamos dispuestos a tolerar más. precisamente. Definir estándares más altos para nosotros mismos y para cómo esperamos ser tratados. Potente. Vale, hemos cubierto elecciones, hábitos, momentum, influencias. Parece que ya tenemos el sistema. Pero Hardy va un paso más allá. Nos invita a llevarlo al límite, a la aceleración. Sí, el último empujón. Aquí introduce los momentos decisivos. Esos momentos en los que sientes que chocas contra el muro. Como cuando vas subiendo una cuesta muy dura en bici y todo tu cuerpo te pide parar. O en una competición, cuando estás agotado. Es justo en ese punto de máxima resistencia, cuando la mente dice, basta ya, donde se produce el verdadero crecimiento si eres capaz de persistir un poco más. Recuerda el ejemplo de Mohamed Ali contra Foreman. El famoso rope a dope. Ali se apoyó en las cuerdas, aguantó el castigo brutal de Foreman, dejándole que se desgastara, que chocara contra su propio muro de resistencia. Y entonces, cuando Foreman estaba agotado, Ali atacó y ganó. Superar esa resistencia es clave. Y para acelerar de verdad los resultados, propone multiplicar el impacto yendo siempre un poquito más allá del límite esperado. Como en el gimnasio con las pesas. Si tu programa dice 12 repeticiones y haces 12, has cumplido. Bien. Pero si te esfuerzas y consigues hacer 2 o 3 repeticiones más, forzando al límite, el impacto de esa serie sobre el músculo no es un poquito mayor, se multiplica. Ese poco más marca una diferencia enorme en el resultado final. Vale. ¿Y cómo aplicamos eso fuera del gimnasio? Da varias estrategias concretas para acelerar. Primero, superar las expectativas de forma consistente. Hacer más de lo que se espera de ti. Pon el ejemplo de Oprah regalando coches a todo el público de su programa. Algo totalmente inesperado y por encima de cualquier expectativa. Un ejemplo un poco extremo, pero se entiende la idea. B. Porque lo popular, dice Hardy, a menudo es sinónimo de mediocre. Da el ejemplo de Richard Branson y sus lanzamientos de Virgin, siempre extravagantes y diferentes. Exacto. O el de su amigo Alex, que no siguió su consejo de presentarse en persona en una entrevista cuando todos enviaban el currículum online y perdió la oportunidad por no destacar. Hacer algo diferente para llamar la atención. Y tercero, rendir siempre un poquito más de lo esperado en todo lo que haces, consistentemente. Ser siempre un poco mejor de lo necesario, vestir un poco mejor para la ocasión, prepararte un poco más para la reunión, entregar un poco más de valor al cliente. Como Steve Jobs, que siempre guardaba una cosa más para el final de sus presentaciones de Apple. Ese es un ejemplo perfecto. Ese extra que marca la diferencia. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica diaria? ¿Cómo lo aplicamos? Significa estar siempre buscando oportunidades para ir un poquito más lejos, para exigirte un poco más, para prepararte mejor, para entregar ese extra de valor, ese pequeño esfuerzo adicional que parece insignificante en el momento, aplicado consistentemente gracias al poder del efecto compuesto, es lo que convierte lo ordinario en extraordinario.
Es lo que acelera los resultados de forma exponencial. Queda clarísimo. Ahora ya sabemos que el éxito no llega de golpe. Llega gota a gota, hábito tras hábito, elección tras elección. Ujú. Ese es el verdadero poder del efecto compuesto. Y es crucial recordar algo que a veces se olvida. El conocimiento sin acción no sirve de mucho. Aprender todo esto está genial, pero... Hay que ponerlo en práctica. Exacto. La clave está en la aplicación constante, día a día, de estas ideas. El efecto compuesto es una herramienta increíblemente poderosa, pero solo funciona si se usa. El propio Hardy lo recalca. Dice que su motivación al escribir el libro era esa: ayudar a la gente a obtener resultados reales, no solo acumular información. La teoría está servida, como decíamos, pero la partida se juega en el campo de juego de la vida diaria. Exacto. Y para cerrar, si te parece, una última reflexión para quien nos escucha. Adelante. Dado que hemos visto que el efecto compuesto funciona igual de bien para lo positivo que para lo negativo, y que esas pequeñas acciones perjudiciales también se acumulan silenciosamente, la pregunta sería: ¿cuál podría ser un hábito aparentemente insignificante, una de esas picaduras de mosquito, que esté activo ahora mismo en tu vida y que, sin darte cuenta, podría estar desviándote lentamente de tus metas importantes a futuro? Buena pregunta para hacerse. Y la contrapartida: ¿qué pequeña corrección, qué pequeño hábito positivo, si lo aplicaras hoy mismo de forma consistente, podría cambiar drásticamente tu trayectoria a largo plazo gracias a ese mismo efecto compuesto? Ahí queda eso, para reflexionar y sobre todo para actuar. Hasta la próxima exploración, sigue acumulando pequeños pasos hacia tu gran cambio.